reedifique y establezca una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience hoy mismo. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa, En Contacto, requisitos para caminar por fe. Cuando usted aceptó a Cristo, ingresó a la escuela de la fe, una vida de fe. La Biblia dice, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios. Dice que somos santificados por fe, o sea, andamos y vivimos por fe. La vida cristiana es una vida de fe, es decir, es una vida en la cual tenemos confianza en que Dios, quien es el soberano del universo, hará exactamente lo que dice y cumplirá cada una de las promesas que ha hecho. Ahora, en nuestro andar, por ejemplo, tendremos ciertos tropiezos y otras veces avanzaremos positivamente, cometeremos errores, caemos y luego pensamos, Señor, ¿por qué las cosas no están saliendo exactamente como quiero? ¿Por qué razón confío en ti en un momento y de pronto te desobedezco? Bien, primero permítame darle una palabra de aliento. No es una línea recta ascendente. El desarrollo de nuestra fe aumenta y a veces tropezamos. Aumenta y luego nos tambaleamos. Sube y luego dejamos de confiar en Dios. Así es como comienza la vida del creyente. Para muchas personas pareciera ser así siempre. Pero eso no es lo que Dios desea. El anhelo de Dios es que aunque tengamos altibajos, está bien siempre y cuando progresemos en nuestra fe. Y uno de los personajes bíblicos que refleja mejor ese andar positivo, donde avanzaba su fe y confianza en Dios a pesar de sus fracasos, es la persona de Abraham. Le llaman el padre de la fe. Así que le invito a buscar el capítulo 12 de Génesis. Notemos cómo comienza. Deseo que veamos que Abraham vivía en una cultura pagana. No sabía absolutamente nada del Dios a quien nosotros conocemos. Y vea lo que pasa en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ese fue su primer nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, porque mediante Isaac, por la tribu de Judá, vino el Mesías. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años de edad, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, volvamos al primer versículo y escuche cuántas cosas dijo Jehová que haría. Recordemos lo que hemos dicho que es la fe, la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido, y lo que dice, note, dijo, a la tierra que te mostraré, a donde quiero que vayas, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le habló a Abraham, siendo de una sociedad pagana, no sabía nada de Jehová Dios, no conocía el nombre de Jehová ni de los otros nombres de Dios, no sabía nada de él. Y Dios le habló, mucha atención, cuando alguien le diga, ¿alguna vez Dios le ha hablado? Debe responder sinceramente, la verdad es que sí, Dios le ha hablado.
porque su voluntad, propósito y plan es hablar a cada uno de sus hijos, no importa dónde estén. Por eso Jesús dio la gran comisión a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos. Así que Dios todavía está hablando. Lo vemos en la vida de Abraham y el trato que Dios tuvo con él. Mire, es el andar de la fe. En el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, damos el primer paso en la vida de fe. Y al hacerlo, Dios nos inscribe en la escuela de la fe. De ahí en adelante, desde el momento en que somos salvos, yo tenía 12 años, quizás usted 12, 10 o 50 años, la edad que sea. Desde entonces, Dios nos inscribe en la escuela de la fe, porque ese es el propósito de Dios. Su propósito es hablarnos, guiarnos, mostrarnos su senda, actuar en nosotros, usarnos como Él vea propicio. Y para que eso suceda, debemos ser sus seguidores y hemos de confiar en Él en todo aspecto de nuestras vidas. Y en este mensaje quisiera hablar de esos requisitos, los requisitos para caminar por fe con Dios Todopoderoso. Ahora, el primer requisito básico para caminar por fe, lo principal, es que debemos aprender a escuchar a Dios. Si no sabemos escucharlo, ¿cómo hemos de saber a dónde ir? Si no sabemos escuchar a Dios, si no lo hemos desarrollado, nunca podremos discernir si Dios nos habla o no. Y prácticamente nos toca adivinar que quizás Dios dijo esto o aquello. Mucha atención, Dios todavía nos habla individualmente. Ahora bien, el hecho de que alguien diga Dios me dijo no significa que sea cierto. Porque a menudo hay gente que dice Dios me dijo que lo hiciera cuando es algo que contradice totalmente la naturaleza y los atributos de Dios. Dios habla claramente y en conformidad con lo que ha dicho y con el tema central de la Biblia, que es la revelación escrita de Dios y su obra entre los hombres. De eso se trata. Así que veamos la vida de Abraham. Y Dios le dijo, quiero que dejes tu país y vayas a la tierra que te mostraré. Dios le habló y deseo que veamos en este pasaje cómo actuó Dios en su vida. Pero empezó con este principio básico: aprender a escuchar su voz, aprender a escuchar a Dios. Usted dirá, ¿y cómo funciona? Le daré un ejemplo, el más reciente. Ayer leía un libro que he tenido por 50 años. Hablaba sobre Cristo y cómo actúa, y mientras más lo leía, leí 2/3 del capítulo, y mientras más leía, mientras más sabía, no pude leer mucho. Porque Dios me decía algo muy específico que tenía que escuchar. Seguí leyendo y fue como si Dios dijese, cierra el libro, ponte de rodillas. Sabía que Él me decía algo específico. Mucha atención. Lo que deseo que vea es que Dios está tan dispuesto y comprometido a hablarle y darle dirección a usted como a mí, a Abraham o a cualquier hijo suyo. ¿Cómo habría Dios de esperar que lo obedezcamos sin decirnos qué hacer? ¿Cómo podemos ser guiados por Dios si no lo escuchamos? Son dos cosas totalmente inseparables: obedecer a Dios y escuchar a Dios. No podemos separarlas, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Si no escuchamos, no obedecemos. Si no obedecemos, ¿qué implica? No estamos escuchando. Para vivir por fe hay que aprender a escuchar a Dios. El segundo requisito es que debemos aprender a obedecer a Dios. En el andar de la fe se aprende por acertar y fallar. Hay que aprender a escuchar y a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? Al desobedecer, por los fracasos y errores. Y en el proceso de desobedecer, Dios nos muestra las consecuencias y eso hace que lo pensemos bien antes de desobedecerlo otra vez. No quiere decir que la vida siempre será fácil sin complicaciones, pero Dios nos mostrará claramente qué desea que hagamos. Y al obedecerlo, seremos bendecidos porque Él le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te daré esta tierra y te mostraré lo que es esta tierra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él obedeció, Dios lo bendijo. Y hay un tercer requisito, y es aprender a depender de Dios. Si realmente confiamos en Él, lo escucharemos. Si en verdad confiamos en Él, lo obedeceremos. Permítame hablar un poco de la obediencia. Quisiera que vea lo siguiente, ponga atención.
Le pregunto, al pensar en cómo hablaba Jesucristo a sus discípulos, ¿cuántas veces les dijo que le obedecieran? ¿Cuántas? Correcto. Nunca se los dijo. Pensaríamos que seguro les dijo, deben obedecerme, pero nunca lo dijo. Era tan sabio que, ¿sabe lo que les decía? Confíen en mí. Tened fe en Dios. Creed en mí. ¿Sabe por qué no habló de obediencia? Porque sabía que si ellos confiaban en Él, lo obedecerían. Puedo decir obedecer siempre, pero lo primordial es que obedecer y confiar van de la mano. Por eso su énfasis será siempre confíen en mí. Confíen en el Padre, tened fe en Dios, oren creyendo. Siempre era confianza. Al no confiar en Dios, no dependemos de Él. Queremos que todo funcione a nuestro antojo, pero observemos cómo reaccionó Abraham a todo eso y las promesas de Dios. Recuerde que le dijo, te mostraré a dónde irás. Sin brújula, sin GPS, sin celular, no tenía nada, o sea, ni siquiera tenía un mapa de papel. Solo tenía la voz de Dios, la guía divina. ¿Y cuántas veces debió haber dicho Dios, quiero que vayas por aquí, o toma esta ruta y aquella? Dios estaba dirigiéndolo. Y mire, la razón por la que Dios no le dio más instrucciones es para que aprendiera a depender de Él. A veces queremos que Dios nos dé mucho dinero para esto o aquello. ¿Sabe una de las razones por las que Dios no le da mucho dinero a la mayoría de la gente? Porque dejan de depender en Él. Alguien dice, ¿qué quiere decir con eso de depender en Dios? Simplemente eso. Una persona que tiene poco y recibe un poco más, piensa que lo logró por sus propios méritos. ¿Sabe qué? Si Dios quitara su mano de nuestras vidas, ni siquiera tendríamos para vestir. Es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos, que podemos respirar, que podemos trabajar. Es por su gracia, bondad y amor. Todos dependemos de Dios. ¿Hay algo seguro en la vida que tengamos fuera de Dios? Nada. ¿Es seguro que llegaremos hoy a casa? No necesariamente. Quizás diga, quiere decir que debo tener ese sentido de dependencia en Dios siempre en lo absoluto, porque esa es nuestra posición de seguridad. Señor, confío en ti, dependo de ti. Lo que reconocemos con eso, reconocemos nuestra dependencia en Dios y confianza en Dios, que Él nos cuidará y nos sustentará. Cuando alguien está muy bien, sea económica o emocionalmente, en cualquier aspecto, que no considera necesario depender de Dios, va en dirección contraria, se lo aseguro, y toda la Biblia da fe de eso. Va en camino de consecuencias dolorosas. A quien se olvida de Dios le esperan grandes problemas, sufrimiento y dolor. Ahora, bien, no solo debemos aprender a confiar en Dios y a escuchar su voz y seguirlo en lo que sea que nos diga. Hay otro requisito y se trata de aprender a esperar en Dios. Para poder caminar por fe debemos aprender a esperar en Él. Una de sus promesas más maravillosas se encuentra en Isaías 64, donde dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Entonces, ¿qué sucede? Al confiar en Dios, caminamos por fe. Él nos dirige a hacer algo. Mire, nunca tenemos que preocuparnos que Dios vaya a pedirnos que hagamos algo y luego dejarnos a la deriva solos. Dios no actúa así. Dice que actúa, trabaja a favor de quienes esperan en Él. Al pedirnos que hagamos algo, Dios dice, por aquí, no te muevas, confía en mí. No tomes el control, confía en mí, espera en mí. Dios actúa a favor nuestro, fíjese. Si deseamos que alguien actúe a favor nuestro, sea en cuanto a salud, en lo económico, lo que sea, queremos que sea alguien conocedor, alguien que tenga todo el poder y la sabiduría para lograr que funcione. Solo hay una persona que tiene todo eso, y es Dios Todopoderoso. Y Él dice que está presto a actuar a nuestro favor. Estoy dispuesto a encontrarte un empleo. Estoy dispuesto a actuar para enseñarte a hacer esto. Estoy dispuesto a ayudarte a encontrar un lugar donde vivir. Dice, yo actúo a favor de quienes esperan en mí. La única forma de esperar es confiando en Él. Porque a veces estamos listos a avanzar y vemos una oportunidad y decimos, esta es.
Las únicas veces que me he adelantado para hacer algo a mi manera en mi tiempo, en cada ocasión me equivoqué. Pero mire, Dios desea que aprendamos a depender, confiar y esperar en Él. Debido a lo siguiente, porque pasa esto. Cuando esperamos su dirección, reconocemos su señorío en nuestra vida. Si yo le dijese, ¿cree usted que Jesucristo es el Señor de su vida? Me respondería, así es. Veamos si es cierto. Si Jesús le insta a esperar en cuanto a algo que usted en verdad desea hacer, ¿sigue Él siendo Señor? Si usted se adelanta, está jugando a ser Dios. Si espera en Él, entonces reconoce que Él es el Señor de su vida y eso es un acto de adoración. Reconozco tu señoría en mi vida, esperaré en lo que sea que me digas. Por eso es que muchas personas se casan muy jóvenes o con la persona equivocada, creen que es su último chance y toda esa clase de ideas que tienen. ¿Y qué pasa? Actúan cuando Dios les ha dicho, espera. Recuerdo varias ocasiones, aunque no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero recuerdo varias veces en mi vida que Dios me dijo, no lo hagas, espera. Y no le daré ejemplos personales porque son tan buenos que le parecerán difícil de creer, se lo aseguro. Recuerdo varias veces que Dios dijo, espera. Y fui tan bendecido por eso. Y aún hoy sigo bendecido por esperar, y fue hace más de 10 años. Soy bendecido a diario, porque Dios dijo, confía en mí, no lo hagas. Y Dios hará lo mismo en su vida, porque al esperar reconocemos el señorío de Cristo cuando no damos ni un paso hasta que Él nos lo ordene. Solo es cuestión de regirnos por sus principios, aprender a escuchar a Dios, obedecerlo, aprender a depender de Él y a esperar en Él. Son 4 principios básicos. Dios bendecirá a cualquiera, donde sea que esté dispuesto a seguir esos principios. Y en lo que respecta a esperar, ¿cuán bien lo hizo Abraham? Pues no muy bien. Cometió uno de sus errores más graves. Veamos lo que sucedió y una de las razones por las que me encantan estos pasajes es por ser tan reales. Recordemos lo que dijo Dios en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y recuerde que en aquella época era una deshonra terrible para una mujer no poder dar hijos a su esposo. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Un craso error. ¿Qué le había dicho Dios? Le dijo, haré esto y lo haré a través de ti. Y tenía los medios para hacerlo. Le daré un hijo porque Abraham le había pedido, oh Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y mi único heredero será mi mayordomo, quien ha sido mi empleado durante todos esos años. Dios dijo no. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Sara. Y sabemos lo que sucedió. Agar e Ismael. Abraham debió haber dicho, lo siento, esperaremos en Dios y veremos lo que hace. Pero no lo hizo. Y él sabía qué hacer, pero escuchó a Sara. Mucha atención. Cuidado a quien escucha usted. Cuando le hablen, cualquier cosa que le digan, pregúntese esto. ¿Concuerda esta sugerencia con lo que me está diciendo Dios? Si no coincide, no lo haga. Escuche bien, Dios actúa a favor de quienes esperan en Él, no quienes se le adelantan. Lo que deseo que vea es que desobedecer a Dios trae consecuencias, y la desobediencia es resultado de no confiar en Él. Abraham no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios, aunque Dios le dijo lo que iba a hacer. Entonces, si no esperamos en Él, es porque no lo escuchamos y estamos dispuestos a desobedecer. Eso trae consecuencias en cada ocasión. Por último, porque todos nos equivocaremos, todos tendremos fracasos. El siguiente requisito es este. Mucha atención. Debemos aprender a reconocer nuestros fracasos en la fe.
arrepentirnos. Mire, arrepentirnos de ellos y beneficiarnos de ellos. Reconocerlos, arrepentirnos y beneficiarnos. Dirá, ¿fue eso lo que hizo Abraham? Le diré por qué sé que lo hizo. Porque, aunque durante todos esos años él tuvo sus altibajos, había crecido en la fe y fue un gran hombre de fe. Vayamos un momento a Génesis 22, búsquelo. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguien dirá, pero en hebreo no dice volveremos, adoraremos en plural, y no solo adoraremos, sino volveremos. Esa fue la prueba máxima de su fe. De donde venía él allá atrás, tuvo sus luchas en cuanto a lo que le ordenó Dios. Aunque cometió sus errores, creció en fe. Ahora Dios le dice: quiero que hagas esto, que tomes a tu hijo, tu único, quizá era un muchacho, al que amas, agregó eso, y quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Es decir, quiero que mates a tu hijo, como un acto de obediencia a mí. Y la Biblia no dice que Abraham haya batallado toda la noche, aunque es posible que lo haya hecho tratando de decidir si lo haría o no. ¿Por qué estuvo tan dispuesto a hacerlo? Porque su fe había alcanzado la cima. Estaba presto a obedecer a Dios aun a costa de lo más preciado que podía imaginarse. Mire, no era solo la muerte de su hijo. ¿Dónde quedaban todas las promesas de Dios en cuanto a bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Sabía que no era mediante Ismael? ¿Cómo pasaría si Dios quería matar a su hijo? Pero confió en Dios. Sabía que al acercar el puñal a su hijo, Dios lo detendría, y de haberlo matado, Dios lo resucitaría. Por eso fue tan obediente. Dios no le dijo que lo hiciera para saber si lo haría o no. Dios quería que Abraham se diera cuenta de cuán obediente era. Dios sabía. ¿Estás dispuesto a confiar en mí cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más amas en la vida? La vida a plenitud es la vida de fe. Nada se le iguala. Aprender a escuchar a Dios y obedecerle. Aprender a depender de Él día a día en cualquier necesidad que surja. Aprender a esperar su tiempo. Luego, al tropezar y fracasar, le pedimos perdón y seguimos adelante, seguimos confiando en Él. Esa es la vida a plenitud. Y está a su disposición al aceptar a Cristo como Salvador. Es la mejor vida. No podemos perder cuando confiamos en Dios, no importa lo que enfrentemos en la vida. Mi oración es que usted tenga sabiduría para escuchar, obedecer, confiar en Dios y verlo actuar en su vida. Amén. Padre, te damos gracias por ser paciente y por perdonarnos rápidamente, porque nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Sabes que deseamos de corazón hacer lo correcto. Queremos confiar en ti, queremos crecer en la fe al punto que dependamos de ti para todo. Queremos ser las personas que quieres que seamos. Sabemos los principios, todos están allí, demostrado formidablemente en las vidas de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Oramos hoy en el nombre del Hijo de Dios Jesús. Que todo el que escuche este mensaje reconozca esta sencilla verdad de la Biblia
la verdad sencilla de la palabra de Dios. Así actúa Dios en medio de la humanidad. No importa de dónde vengamos, los principios son los mismos. Las consecuencias están allí, buenas y malas. Padre, te pido por quienes no han aceptado a Cristo como Salvador, ayúdales a entender que hay un solo Dios, su nombre es Jehová. Hay un solo Salvador, su nombre es Jesús, el Cristo. Hay un solo camino de salvación, y es mediante la fe en Cristo, quien fue a la cruz y dio su vida, su sangre así para salvarnos y perdonar nuestros pecados, justificarnos, santificarnos, apartarnos y glorificarnos. Ese es, por siempre y siempre, el don de vida eterna en nosotros. Esta es mi oración, Padre. Tengo fe en que estás contestándola y seguirás respondiéndola una y otra vez. Padre, que quienes no hayan puesto su fe en ti, que hagan como Abraham, se apropien de tu palabra, levanten ese altar y de ahí en adelante digan: quiero escuchar a Dios, quiero obedecerlo, quiero depender de Él, quiero esperar en Dios, quiero ser la persona que Dios quiere que sea. Esta es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.